Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Fijaos lo que os muestro hoy. Fijaos, es una pequeña plantita de Physalis, también llamada uvilla. Es una planta sudamericana que se da muy bien en esta zona de España, en el sur de España. Bueno, esta plantita que veis me la ha arreglado mi cuñada Consuelo, de unas cuantas que ya tenía, y voy a ponerla aquí en el huerto para ver cómo se me da y a ver si podemos sacar unos cuantos frutillos de Physalis, de uvillas. Cuando esté un poquito más grande la vamos a plantar y le haremos el seguimiento como siempre. Bueno, dentro de unas semanillas a ver si está más grande. Ahora que el tiempo empieza a llover, acaba de terminar de llover, por fin está cayendo agua en este otoño seco que tenemos de momento. Bueno, cuando vayamos a ponerla en tierra os lo voy a mostrar. Fijaos, amigos, cómo tengo el Physalis que os enseñé ya al principio. Ha estado todo el invierno aquí y ha crecido. Fijaos cómo está echando nuevas ramitas. Bueno, lo voy a sacar de aquí y lo vamos a plantar en tierra. Estamos a punto de iniciar la primavera. Lo voy a poner aquí un poco resguardado del sol de la tarde, que es muy fuerte. Le va a dar por la mañana hasta mediodía, por la tarde no le dará. Bueno, vamos a hacer un agujero aquí y lo vamos a meter. Bueno, darle a echar un poquito de compost de mi compostera. Bueno, vamos a sacarlo de la maceta. Bueno, ya lo tenemos aquí. Un poquito de compost, aunque ya lo traspasé hace unas semanas a una maceta mayor, pero vamos a echar compost para que tenga nutrientes y eche buenas raíces. Listo. Vamos a hacerle el corque para que el agua no se vaya hacia los lados. Y listo, ya tenemos ahí nuestro Physalis totalmente instalado. Vamos a echarle un poquito de agua. Listo, ya sentará el compost con la tierra. Bueno, espero que crezca, las temperaturas ya vienen para arriba. Fijaos, 17 grados a las 4 de la tarde. Vamos a entrar en primavera dentro de un par de semanas, así que iremos viendo el desarrollo y cómo crece esta planta y hablando de ella. Nos vemos en unas semanitas. Bueno, amigos, desde que plantamos el Physalis aquí en tierra, fijaos lo que ha crecido. Ya la altura que tiene, 50 centímetros. Y ya parece que va a echar flores y todo. Es una planta que crece bastante rápida. Aquí la tenéis. Y bueno, quería dar algunos datos para todos aquellos que ignoráis esta planta. Aunque hay muchísima gente que la cultiva ya en sus casas, por lo menos por aquí en España. Deciros que esta es concretamente Physalis peruviana, que es la más común que hay, aunque hay, según he visto por ahí, hasta 80 especies distintas. Muchas de ellas son salvajes. Esta planta, sus nombres comunes son tomatillo, uvilla, uchuva, bueno, etcétera, dependiendo de la zona donde esté criada. Es de las familias de la solanáceas, como la papa y el tomate. Y es originaria de la zona andina, de los Andes sudamericanos. Principalmente en la zona de Perú, Colombia y Ecuador. Aunque hoy en día ya está extendida por todo el mundo. Zonas templadas y zonas cálidas. Bueno, aquí veis la planta tal como está, fijaos las hojas y su color. Fijaos el tallo.
es muy suave, es como el terciopelo. Y como ya veremos, aquí tenemos las flores, a ver si logra salir el fruto y lo veremos también. Fruto de color naranjita, pequeñito, de 2 centímetros de diámetro. Frutilla saldrá de ahí cubierta por ese cáliz, que esa hoja ya crecerá, ya lo veremos, y cubre a la frutilla. Tiene un sabor dulce, con un alto contenido en vitaminas A y C principalmente, y minerales como el hierro y el fósforo. La flor, cuando abra, también la veremos, es tubular, de color amarillenta, y nace, como veis, en las axilas de las hojas. Es hermafrodita y se poliniza tanto por insectos como por el viento. Es una planta semi-arbustiva y dependiendo del clima puede ser anual o perenne. Bueno, en cuanto al suelo, deciros que tolera hasta los suelos más pobres. Pero para hacer un buen cultivo y que dé bastante fruto, lo haremos en una tierra franco-arenosa o franco-arcillosa, que esté nutrida con materia orgánica y que drene muy bien. El pH idóneo está comprendido entre 5,5 y 6,8. Necesita un clima templado, preferentemente, aunque variedades que se adaptan a estas zonas frías, y sobre todo que tenga mucha luminosidad y una humedad relativa bastante alta. Deciros que la altitud de la siembra influye en el tamaño de la planta, de las hojas y de la producción. A mayor altura, la planta será más pequeña, las hojas también. Los riegos, pues requiere riegos regulares, teniendo en cuenta el estado de desarrollo, claro. Cuando empieza a dar fruto, pues habrá que aportarle un poco más. Y no encharcar, puesto que esta planta es muy sensible al mildio. Su reproducción es por semilla, principalmente. Se puede hacer por estaquillas, pero normalmente se hace por estaquilla cuando se quiere conservar el genotipo de la madre, cuando no queremos perder esa planta. Querramos sembrar planta, la trasplantaremos a tierra una vez que tenga 10 o 15 centímetros de altura. Haremos un semillero y la pondremos luego en tierra, con un marco de plantación mínimo de 1 metro por 2,5, mínimo, de ahí en adelante. Hay que aguantarla, como veis ahí, hay que tutorarla, sobre todo si es fuerte viento, porque pueden partirla. Además tiende a tirarse al suelo. Y bueno, amigos, aquí vamos a dejarlo por hoy. Dentro de unos días, cuando comience a echar flores, os la voy a enseñar. Buenas amigos, aquí tenemos el Physalis peruvia, cómo va. Y hoy quería enseñaros las flores. Ahí la tenéis. No quiero tocarlo mucho, no quiero que se vayan. Fijaos qué cosa más bonita. Ahí la veis bien, ahí está. Ahí tenemos más, fijaos la forma, Ya tiene una altura de unos 60 centímetros, un poco más. Y aunque tiene flores y está echando, ¿no la veis? Fijaos lo que está ahí ya. Ya tenemos formando un fruto. Ahí tenemos cómo está el Physalis ahí dentro de su cáliz. Todavía está verde, pero ya tenemos uno. Y aquí otro, ¿lo veis? Pequeñito. Ahora van engordando, como le pasa a este. Esta fue la primera flor y ya está engordando. Fijaos qué bonito está. Hoy tenemos 25 grados de temperatura de máxima. Como veis, lo tengo tutorado, para que el viento no me lo rompa, no me lo parta. Y fijaos cómo sigue creciendo y a qué velocidad con estas temperaturas por arriba, ¿lo veis? Pues nada amigos, dentro de unas semanitas a ver si vemos ya el primer Physalis peruvia. Bueno amigos, estamos terminando el mes de junio. Aquí veis mi Physalis, qué bonito está, creciendo cada día más. Y bueno, fijaos cómo tengo los frutos aquí encerrado y vamos a verlo. Vamos a intentar abrirlo para ver si ya está amarillo y está maduro. Ahí lo veis. He abierto un poquito para que lo veáis bien. Ahí lo tenéis. Ahí lo veis perfectamente. Las frutitas de Physalis. Vamos a intentar abrir este. Ahí lo veis.
una vez que la envuelta se pone amarilla, el fruto ya está maduro, ya está listo para comer. Y sigue tirando y sigue creciendo. Ahí lo ves, como tiene un chupón. Que no voy a tocar porque, como os dije al principio, esta planta puede ser perenne. Y la voy a dejar aquí hasta que ellas quieran. Ahora de estos frutos los voy a dejar aquí, no los voy a comer este año. Puesto que son los únicos que tengo, voy a dejar que maduren mucho, bastante, para sacar sus semillas. Y el año próximo plantaré unas cuantas, todas las que pueda, vamos. Bueno, y quiero agradecer desde aquí a mi cuñada Consuelo, a Chelo, el que me regalara esta plantita. Os dejo, hasta la próxima, deseando que seáis muy felices, que disfrutéis mucho en los huertos y os mando un abrazo fuerte a todos y todas. Hasta siempre.